Bueno, vamos entonces con la última charla de este capítulo 2. Vamos a hablar sobre hemostasia. Entonces, hemostasia se entiende como el equilibrio que debe existir entre las acciones procoagulantes y las acciones anticoagulantes que tienen los tres actores principales de la coagulación. Estos actores principales del proceso hemostático son el endotelio, los vasos sanguíneos, las plaquetas, especialmente, o sea, un componente celular, las plaquetas, y las proteínas plasmáticas de la coagulación. Entonces, repito, los tres, endotelio, plaquetas y proteínas, tienen efecto tanto procoagulante como anticoagulante. El desequilibrio de estas funciones puede llevar, por un lado, a la hemorragia, si las funciones procoagulantes no funcionan, o a la trombosis si las funciones anticoagulantes no funcionan bien. Entonces veamos cuáles son las funciones procoagulantes del endotelio. Entonces el endotelio vascular está tapizado por estas células endoteliales y tiene una vida media. Entonces pues nada, estas células se descaman, se pierden todos los días en forma cotidiana con un proceso normal y natural, y todo el sistema funciona para poder reparar ese daño o esas células que se están perdiendo normalmente. Entonces, cuando esas células se pierden, sea por un trauma o sea por el proceso normal, se exponen unas fibras subendoteliales y unas fibras de colágeno que están allí por debajo de esas células endoteliales. Esa exposición de estas fibras, tanto de colágeno como fibras subendoteliales, es muy importante y desencadena todo el proceso de la coagulación. ¿Cuál es la función que tiene? Por un lado, el ligando natural del colágeno es una proteína que circula que se llama el factor de von Willebrand. Cuando el factor de von Willebrand se une al colágeno, se transforma y se convierte en una molécula que es identificada como ligando por una glicoproteína que está en la membrana. Eso produce una primera unión de las plaquetas al endotelio, que se llama un proceso de adhesión, que ya vamos a ver un poquito más despacio más adelantico. Entonces es una acción procoagulante, que se adhieren las plaquetas a él. Pero adicionalmente del endotelio se exponen o el endotelio expone tromboplastina tisular, y entonces hay una activación por la vía extrínseca de la coagulación que ya vamos a ver más adelante, y adicionalmente esas fibras subendoteliales y ese colágeno que está allí expuesto hacen de superficies extrañas, superficies de contacto, y activan también la vía intrínseca de la coagulación. Entonces no solamente se adhieren las plaquetas, sino que también se agregan y finalmente se produce allí un trombo estable. Más adelante vamos a ir explicando un poquitico más de las funciones de las plaquetas. Cuando se produce una lesión al vaso sanguíneo, allí estamos hablando ya de lesión, entonces el endotelio tiene otra función, que es un proceso de vasoconstricción. Esa vasoconstricción inicialmente refleja con la agresión y posteriormente es mediada por unos productos, unas sustancias, por ejemplo, como el tromboxano A2, fuertemente vasoconstrictora, que lo que hace es concentrar, por un lado disminuir el flujo sanguíneo y por otro lado, pues obviamente concentrar todos los factores plasmáticos de la coagulación, concentrar plaquetas, concentrar todo lo que se necesita para reparar el daño que se produjo en la pared del vaso sanguíneo. Pero decíamos, ese endotelio no solamente debe tener función procoagulante, debe tener una función que contrarreste la acción procoagulante. La acción anticoagulante consiste en que, así como tiene tromboxano A2, debe tener unas sustancias que son vasodilatadoras. Específicamente tiene óxido nítrico y la prostaglandina I2. Prostaglandina I2 y tromboxano A2 vienen de la misma molécula, el ácido araquidónico, por vías metabólicas distintas. Entonces, fíjense que
muy sabiamente la naturaleza va balanceando los dos procesos de vasoconstricción y de vasorelajación. Obviamente la vasorelajación empieza cuando ya el trombo se formó, cuando ya se hizo el proceso de reparación y empieza todo el proceso de restauración. Las plaquetas, ya habíamos empezado a hablar de plaquetas cuando hablamos de megacariopoiesis y de trombopoiesis. Entonces las plaquetas tienen que estar para que puedan ser funcionales tanto en número como cualitativamente muy bien formaditas. Las plaquetas guardan en su interior, decíamos en los gránulos densos cuando hablamos de la estructura de las plaquetas, tienen factores procoagulantes. Eso es un dato muy importante. No solamente tienen factor 5, factor 8, tienen fibrinógeno, sino que además tienen factor de von Willebrand y tienen un agonista plaquetario. Un agonista es uno que propicia la función en el proceso de agregación. Un agonista plaquetario que se llama el ADP. Entonces, esa plaqueta inicialmente es discoide y cuando se agrega sufre un proceso como el que tienen acá, y quiero invitarlos a que vean aquí esta figurita de abajo. Fíjense cómo se hacen unas prolongaciones, allí ya la célula ha sufrido una deformación que ya les voy a explicar por qué se da, pero quiero que lo recuerden. Están deformes, están llenas de una gran cantidad de proyecciones, lo que le permite unirse unas a otras en un proceso que se llama el proceso de agregación. Hablemos un poquitico de las proteínas de la membrana. Es necesario que entendamos aquí que estas proteínas de membrana, especialmente las glicoproteínas, estas glicoproteínas, además de ser funcionales, son unas glicoproteínas que son polimórficas, son altamente polimórficas y por lo tanto son antigénicas y son las que conforman los antígenos plaquetarios humanos o HPA, sí, en inglés HPA, que sabemos hay un gran polimorfismo, hay una gran cantidad de antígenos plaquetarios y son los que podrían eventualmente empezar a tener problemas, especialmente el antígeno plaquetario 1, con refractariedad plaquetaria. Entonces esas glicoproteínas son receptores de una gran cantidad de ligandos que tienen que ver con el proceso de coagulación, como el colágeno, como el factor de von Willebrand que ya les había mencionado. En esa membrana también tiene en su cara interna, tiene fosfatidilcerina y es uno de los mecanismos cuando se activa la plaqueta, expone también fosfatidilcerina y también produce una dimerización de las glicoproteínas y hay anticuerpos también naturales que hacen todo el proceso de retirada de las plaquetas una vez se han activado. Cuando la plaqueta se activa, expone unos fosfolípidos en su membrana que se llaman factor plaquetario 3 o fosfolípidos de membrana, que es donde se lleva a cabo toda la fase sólida de la coagulación. Entonces las proteínas, toda la reacción enzimática de las proteínas, esa reacción en cascada que ustedes recuerdan de las proteínas de la coagulación, tiene que sucederse en una fase sólida, o sea, tiene que estar estáticas. Y esa fase sólida es el factor 3 plaquetario. Entonces, plaquetas que se activan a través de la unión, esa unión primaria de la glicoproteína 1 al factor de von Willebrand. Entonces les comentaba, son proteínas altamente polimórficas. Aquí está la glicoproteína 2A y la 3A, esta es la proteína, perdón, 2B y la 3A. Fíjense acá, en este punto que está representado acá, simplemente porque cambie prolina a valina, ya estaríamos hablando del antígeno plaquetario 7. Pero si en esa misma glicoproteína aquí hay una arginina y no una glicina, estaríamos hablando del antígeno plaquetario 6 y así sucesivamente. O sea, son de un gran polimorfismo. Por eso la posibilidad de que los pacientes politransfundidos con plaquetas hagan refractariedad plaquetaria.
Bueno, entonces ahora sí empecemos a hablar de cómo es que funciona esa plaqueta. Esa glicoproteína 1B, la función de la plaqueta, es una glicoproteína muy importante porque es la que detona todo el proceso. Es una glicoproteína que es la única que tiene dominio intracitoplasmático y que está unido al citoesqueleto de la plaqueta. Recuerden cuando hablamos de morfología de la plaqueta, esa plaqueta tiene, su citoesqueleto está compuesto por dos proteínas que son las proteínas más contráctiles que ustedes puedan conocer, que son la actina y la miosina. Entonces, cuando esta glicoproteína 1B se une a su ligando, o sea, el factor de von Willebrand, se genera un cambio en ella y hay un mensaje que el dominio intracitoplasmático hace que se manda una señal a la actina y la miosina y se contraen. Esa contracción de la membrana hace que todos los gránulos se concentren en el centro, los canales, todo el sistema canalicular se active y se produzca el proceso de liberación de los gránulos, que es la segunda fase después de la adhesión. Entonces aquí ya tenemos la plaqueta adherida, que empieza su proceso de formarse, ¿cierto? Y de liberación de los gránulos. Entonces, una vez liberados esos gránulos, recordemos ahí no solamente los factores de la coagulación que se liberan, sino los agonistas plaquetarios que se liberan y hacen que el proceso de agregación se produzca. Además de las glicoproteínas, hay unos receptores que no son glicoproteicos, que son receptores de activadores, como el ADP, la adrenalina, el colágeno, la serotonina y el tromboxano A2. O sea, todos estos funcionan como agonistas plaquetarios. Ese es el término para identificar los activadores, agonistas plaquetarios. Entonces, de diferentes formas actúan. Hay receptores, así como hay receptores activadores o agonistas, hay inhibidores, porque tiene que haber balance. Recuerden, el tromboxano A2 tiene una contra, ¿cierto?, que es la prostaglandina I2, que así como tiene efecto vasodilatador, tiene efecto procoagulante, el tromboxano A2, la prostaglandina I2 tiene efecto vasoconstrictor y inhibe el proceso de agregación y la prostaglandina I2, la I1 y la adenosina inhiben porque aumentan la concentración de AMP cíclico y ese AMP cíclico es el inactivador más grande que tienen las plaquetas, inhibe la agregación plaquetaria. Entonces decíamos, estos son los ligandos. El ligando natural de la glicoproteína 1B es el factor de von Willebrand, pero el factor de von Willebrand, cuando el torrente circulatorio es fuerte, o sea, en torrentes circulatorios de vasos grandes, el factor de von Willebrand incluso se puede unir a la glicoproteína 2B3A y producir procesos, y ayudar en el proceso de adhesión plaquetaria. Entonces, ustedes aprendieron, y de hecho yo lo hago en el pregrado, yo los dejo hasta acá, para no confundirlo, o sea, el ligando de la glicoproteína 1B es el factor de von Willebrand, pero ya ustedes pueden en este momento comprender que adicionalmente el factor de von Willebrand se puede unir a la glicoproteína 2B3A y hace que ese proceso de adhesión, cuando la fuerza del torrente circulatorio es más fuerte, pues hace que las plaquetas se puedan retener un poco más al vaso sanguíneo. Entonces las plaquetas participan en todo el proceso de hemostasia primaria, de hemostasia secundaria también, porque les dije, expone la glicoproteína 3 plaquetaria. Si no hay glicoproteína 3 plaquetaria, si no hay plaquetas, difícilmente hay producción de fibrina. También tiene que ver con procesos de cicatrización, es un mitógeno, tiene el factor de crecimiento de las plaquetas y gracias a esto pues las plaquetas han cobrado un gran protagonismo. En este momento las plaquetas, el concentrado de plaquetas y el trabajo con plaquetas está siendo muy utilizado en cosmética por los diferentes tipos de
de medicina, los ortopedistas, por ejemplo, están trabajando muchísimo con concentrados ricos en plaquetas. Los odontólogos están trabajando con concentrados ricos en plaquetas. ¿Por qué? Porque hace que el proceso de osteogénesis sea muchísimo más rápido, mejor, todo el proceso de cicatrización. Ese factor de crecimiento derivado de las plaquetas es un factor promiscuo, y por eso pues algunos artículos han dicho que hay que trabajar con mucho cuidado con esos concentrados de plaquetas, porque en determinado momento en un individuo susceptible puede ser un detonante para la producción de un tumor. Pero bueno, ahí van las investigaciones y pues no hay nada contundente en eso. Y pues lo que sí sabemos es que lo están usando en este momento en la clínica, esos concentrados de plaquetas del mismo paciente, ¿no? Entonces sacas plaquetas, obtienen plasma rico en plaquetas y lo utilizan para mejorar los procesos de cicatrización. También lo están utilizando muchísimo en cosmética para disminuir la formación de las arruguitas. Bueno. También se le ha atribuido actividad fagocítica y proinflamatoria a las plaquetas, pero especialmente, pues decíamos, en la hemostasia primaria, en la formación de ese trombo plaquetario y posteriormente con la exposición del factor 3 plaquetario, la formación de la trombina. Entonces aquí tenemos el proceso de adhesión, el ligando natural en el proceso de adhesión, recordemos la 1B, pero también puede estar la 2B3A. Allí están todas estas integrinas que podrían eventualmente estar interactuando. Como les decía, en alto flujo de circulación podría, además de la 1B, la 2B3A interactuar allí con el factor de von Willebrand. Entonces, para que se dé se produzca el trombo primario, decíamos, tiene que haber un proceso primero de adhesión, luego la liberación. Ya sabemos que inmediatamente la plaqueta se adhiere, se activa ese factor 1B, ese factor activa a su vez y hace que se contraigan las mallas del citoesqueleto, la miosina y la actina, concentra los gránulos, libera su contenido y finalmente se produce el proceso de agregación plaquetaria. Entonces aquí tenemos teníamos acá, no había necesidad de verlo tan pequeñito, mírenlo acá, miren los pseudópodos, estos inactivas y aquí ya activas. Miren toda la deformación que sufren esas plaquetas, todos los pseudópodos que emiten, eso ayuda a que la unión plaqueta a plaqueta sea muchísimo más eficiente. Entonces, la liberación de todos los agonistas plaquetarios, el tromboxano A2, el ADP, bueno. La trombocitopenia trae consigo unas manifestaciones clínicas que conocemos como las petequias, la púrpura y hemorragias superficiales, hemorragia epístasis, hemorragias en encías. Y es la forma de diferenciarlo desde la clínica de la deficiencia de factor de la coagulación, que por el contrario las hemorragias son profundas, no son superficiales. Entonces, no solamente una trombocitopenia, o sea, el número de plaquetas disminuida, también una tromboastenia, que es lo que se conoce como el conjunto de patologías que sufren las plaquetas o que agrupan todos los daños de las plaquetas, todos los daños estructurales de las plaquetas. Entonces veamos la trombocitopenia. Entonces se entiende por trombocitopenia cuando las plaquetas están menos de 100.000 por milímetro cúbico, pero normalmente la hemorragia espontánea no se da si las plaquetas están por encima de 20.000. Hay pacientes crónicos que incluso tienen 10.000 plaquetas por milímetro cúbico y todavía no se produce hemorragia, pero por lo general hemorragia espontánea únicamente cuando están por debajo de 20.000 por milímetro cúbico. Y obvio, para la transfusión de plaquetas, quien define es definitivamente la clínica y el médico. Nosotros no tenemos por qué entrar a cuestionar si tiene 20.000 o 10.000 o cuántas plaquetas y si necesita o no la transfusión de plaquetas. El clínico decide por el riesgo del paciente y pues por sus antecedentes si necesita y en qué momento las plaquetas. Las tromboastenia, entonces la deficiencia de glicoproteína 1B, que es lo que conocemos como la enfermedad de Bernard-Soulier o tromboastenia Bernard-Soulier, cuando esta deficiencia de glicoproteína 1B, entonces pues la adherencia plaquetaria no se va a dar. La deficiencia de von Willebrand, pues
tampoco hay adhesión de las plaquetas. Y la trombastenia de Glanzmann, cuando no la glicoproteína 2B3A, alguna de las dos no está o no se dimerizan, entonces tendríamos una trombastenia de Glanzmann con la consecuencia que no hay agregación plaquetaria. En ambos casos, trombocitopenia o trombastenia, las manifestaciones clínicas van a ser las mismas. Hablemos entonces ahora del proceso de coagulación o de la formación del coágulo estable. Ese coágulo que se produce de plaquetas es un coágulo friable, es un coágulo que fácilmente puede ser arrastrable por la circulación y necesita entonces de algo que lo mantenga sólido allí, y esa es la fibrina. Hay diferentes formas de producirse la fibrina. En este momento se conocen dos teorías. Una es la teoría de las cascadas de la coagulación y la otra es la teoría celular de la coagulación. Vamos a explorar un poquitico las dos. En ambas, pues la idea es que se produzca esta fibrina para que el coágulo se estabilice y se pueda hacer el proceso de cicatrización o reparación del endotelio. Esos factores de la coagulación, en cualquiera de las dos teorías, los factores de la coagulación siguen siendo los mismos. Ellos circulan como simógenos. Un simógeno es una proteína que tiene potencial enzimático. Entonces, una vez esa proteína es activada, se convierte en una enzima. Por eso es que es un proceso en cascada, porque A activa B, B a C, C a D, y así sucesivamente cuando son activados. Hay otra cosa importante acá de tener en cuenta, es que unos de ellos son dependientes de vitamina K. ¿Cuáles son los dependientes de vitamina K? El 2, el 7, el 9, el 10, la proteína S y la proteína C. Proteína S y proteína C que están en el endotelio y hacen parte del proceso de anticoagulación que debe hacer el endotelio, y son factores dependientes de proteína K. ¿Qué es lo que hace la proteína K? Activa el sitio de unión del calcio. Todo el proceso de la coagulación es un proceso dependiente de calcio. Si no hay calcio, no hay coagulación, y lo sabemos pues porque in vitro, cuando queremos anticoagular una muestra, lo que hacemos es quelar el calcio. Lo mismo pasa en el organismo, si no hay calcio, no hay coagulación. Entonces, si estos factores no tienen dónde unir el calcio, no son factores funcionales. Entonces, aquí es donde actúa, vamos adelantando, aquí es donde actúan los cumarínicos, los factores dependientes de vitamina K. No pueden ser carboxilados cuando el paciente está anticoagulado, por eso debe estar absolutamente controlado el PT y demás, y es lo que hacen los médicos cuando anticoagulan a un paciente con eventos que han tenido eventos trombóticos, es inhibir la coagulación por esta vía. Esta es la teoría de la cascada de la coagulación. Es una teoría que pues bueno, es en docencia por lo menos, para enseñar, es una teoría bastante conveniente, no ha entrado en desuso, pero van ustedes cuando veamos, la teoría celular, es una teoría que tiene mucho más lógica asociada con la clínica. En la teoría de las cascadas, la vía extrínseca de la coagulación se desencadena cuando estos factores de contacto, la calicreína, precalicreína, factor 11, factor 12, entran en contacto con superficies extrañas. Ese factor 12 activo se convierte en una proteasa de serina. Esos simógenos todos son proteasas de serina cuando se convierten en enzimas, que en presencia de calcio y de fosfolípidos plaquetarios, aquí todas las reacciones se realizan ya sobre la superficie de la plaqueta y en presencia de calcio. Entonces, el blanco enzimático de este factor 10 activo es el factor 11, el factor 9, este blanco enzimático del factor 10 activo, repito, es el factor 9. El factor 9 activo forma un complejo enzimático importantísimo. Ese factor 9 activo tiene como cofactor el factor 8. La deficiencia, recordemos, de factor 8 nos produce la hemofilia A. El factor 8 es un cofactor. El factor 8 no es una proteasa de serina. No es una proteasa de serina, es un cofactor que puede actuar activo o inactivo. ¿Por qué? Porque
¿Quién lo activa? Es la trombina, y la trombina pues se va a formar aquí en la vía común. Entonces, entre tanto se forma trombina y entre tanto la plaqueta libera trombina y demás, pues este factor puede actuar en forma inactiva. Entonces, este gran complejo enzimático 9, 8 y fosfolípidos plaquetarios con calcio van a activar el factor 10 y ahí ya empieza la vía común, y voy a detenerme un segundito, la dejamos ahí en puntos suspensivos para empatar aquí con la vía extrínseca. Entonces, la vía extrínseca recibe ese nombre porque el factor detonante está por fuera de la circulación, está por debajo del endotelio y es la tromboplastina tisular. Esa tromboplastina tisular activa al único factor específico de la vía extrínseca, que es el factor 7, y forma con él un gran complejo enzimático también. 7 activa tromboplastina tisular. Esa tromboplastina tisular también recibe el nombre de factor 3 o tromboplastina tisular, que en presencia, obvio, de calcio y de fosfolípidos plaquetarios van a activar directamente ese factor 10. Ese factor 10 forma un complejo que se llama la protrombinasa con el factor 5. Entonces, el factor 5 es otro cofactor igual que el 8. Ni el 5 ni el 8 son proteasas de serina, tengámoslo muy en cuenta para cuando hablemos ahora de los mecanismos de reparación. Entonces, 5, 10, calcio y fosfolípidos son los encargados de convertir la protrombina en trombina. La trombina tiene varias acciones procoagulantes. Primero, es la encargada de activar los cofactores, o sea, activa el 5, activa el 8, activa 8 y activa 5. Adicionalmente, es la encargada de activar el factor 13, y su principal función pues es degradar la fibrina y convertirla en el fibrinógeno, y convertirla en monómeros de fibrina. Pero esos monómeros de fibrina deben ser polimerizados para que puedan formar las mallas de fibrina. Y es polimerizada por el factor 13, que, como les decía, es activado por la trombina. Pero la trombina adicionalmente tiene una acción anticoagulante, y es que la trombina es la encargada de activar las proteínas S y C de la coagulación, que ya vamos a ver cuál es la función de ellas. Repasada esta cascada de la coagulación, que fue lo que ustedes aprendieron en la universidad, revisemos un poquitico el modelo celular de la coagulación, que es la teoría que estamos manejando en este momento. Aunque, pues, como les digo, les confieso, yo sigo trabajando cascadas de la coagulación con los estudiantes de pregrado porque por la didáctica y lo fácil que es poderlas fraccionar. Entonces, este modelo celular de la coagulación pues tiene 3 fases, se da en 3 fases. Una fase inicial, que se llama una fase de iniciación, una segunda fase, que es la fase de amplificación, y una tercera fase, que es la fase de propagación. Dicen los autores que esta fase de iniciación es una fase permanente, que siempre hay una pequeña cantidad de factor 7 activo en el organismo. Que esa pequeña cantidad de factor 7 activo en el organismo pues es blanco de unos inactivadores, son unos inactivadores del factor 7 específicos, pero que siempre hay una pequeña cantidad de ese factor 7 allí activado. Y pues que el proceso de activación es un proceso únicamente pues allí local, con esa liberación de la tromboplastina del endotelio, y pues bueno, no tendría mayor lío, pero que es un proceso que se puede amplificar cuando el organismo lo necesita, y esa amplificación lo que significa es que deja de ser un proceso local en el endotelio para viajar hacia las plaquetas. Ese proceso implica que va a las plaquetas, pero que adicionalmente ese factor 7 más la tromboplastina, porque se maneja igual el complejo, la teoría del complejo tromboplastina más factor tisular, tromboplastina tisular más 7 activo, tiene la capacidad no solamente de activar el 10, sino, ojo acá, y aquí viene el cambio de paradigma, y es que ese complejo enzimático activa también el factor 9. Recuerde que el factor 9 en la teoría de las cascadas venía activado por los factores de contacto, el 11 y demás. Aquí no hay necesidad de factores de contacto para que se active el factor 9. Los autores dicen que ellos empezaron a ver que
podía existir pacientes que no tenían ninguna actividad de factor 11, ninguna actividad de factor 12, y que la clínica de esos pacientes, o sea, las hemorragias que presentaban eran casi nulas, o sea, no había problemas de hemorragias con estos pacientes, y ellos se preguntaban por qué. ¿Por qué no había problema y por qué sí había problemas si el 8 faltaba, si el 9 faltaba, si el 10 falta? Porque ahí sí hay problemas graves de la coagulación. Entonces, esto entra a dar respuesta un poquito a me va a dar una gran respuesta a las inquietudes de ellos frente a lo que estaban viendo en la clínica. Y es que el factor 9 también es activado por el complejo enzimático 7,3. Y finalmente viene el proceso de propagación, que tiene que ver ya pues que en las plaquetas, y no solamente en plaquetas, y en otras células, porque ya involucran no solamente a las plaquetas, sino las células del endotelio, los monocitos, los macrófagos que estén por allí en el endotelio, que tienen también en sus membranas la posibilidad de hacer el proceso de la fase sólida de la coagulación. Entonces, se producen unas grandes cantidades de trombina, y por lo tanto la cantidad de fibrina es mayor cuando se hace el proceso de propagación. Y hasta allí, pues, en resumen, pero encuentran los artículos en sus carpetas respectivas de lecturas sobre esta teoría de la coagulación. Y pues, obvio, cualquier pregunta que tengan, cualquier duda, pues a través del chat con gusto la solucionamos. Deben venir unos mecanismos de restauración. Entonces tenemos un coágulo allí, no solamente un coágulo, no solamente fibrina, tenemos una gran cantidad de factores activos. Entonces ustedes imagínense, esto es un escenario de caos, una gran cantidad de factores 11, 9, 7, 5, 10, de proteasas activas, y otras que no son proteasas, pero también activos y listos para seguir formando fibrina, pero ya no se necesita más fibrina porque ya se formó el coágulo estable. Entonces hay que hacer todo el proceso de reparación. Lo primero es los vasos sanguíneos, su proceso de vasodilatación. Pero en los vasos sanguíneos también hay unas proteínas que tienen que ver con la lisis de algunos de estos factores que están activos. Ya vamos a ver qué son. Entonces esas plaquetas son liberadas, y esas plaquetas liberadas pero ya fueron activas, y ya esa glicoproteína 2B3A que se dimerizó es el blanco de un anticuerpo natural, que lo que hace es marcarla para que sean retiradas, depuradas del vaso, porque si no, imagínense esa cantidad de plaquetas inservibles, porque ya desgranuladas ya no sirven de nada, circulando sin ninguna función. Entonces ya allí la plaqueta o muere o por senescencia natural, normal, después de 10 días, también un proceso de acumulación, ella sí tiene mitocondria, ella sí hace apoptosis, o porque funcionó, dimerizó glicoproteína 2B3A, que se convierte en un neoantígeno, y el anticuerpo natural lo retira de la circulación. Entonces, plaquetas que se liberan son retiradas de circulación, ya como les dije, y todos los factores activos deben tener alguna proteína, alguien que los degrade, que los inactive. Esas proteínas se llaman las serpinas. Esas serpinas, bueno, y la fibrina que se forma debe tener un proceso de escisión o ruptura que se llama la fibrinolisis. Estas serpinas, entonces, son un grupo muy grande de proteínas, una familia gigantesca de proteínas que degradan todo lo que son proteasas de serina. Proteasas de serina no solamente tenemos en la cascada de la coagulación. Otro ejemplo de proteasas de serina son las que actúan en la cascada del complemento. Entonces, estas serpinas degradan todos los factores de la coagulación de las que han sido proteasas de serina. Estamos hablando del 12, del 11, del 9, del 10, del 5 y del 2. O sea, todos excepto el 5 y el 8, que no son proteasas de serina. Ahora sí veamos esta diapositiva. La principal proteasa de serina, para no extenderme tanto en esto, la principal proteasa de serina es la antitrombina 3. Esta antitrombina 3, entonces, degrada
El cofactor de la antitrombina 3, recordemos, es la heparina, y cuando un paciente se anticoagula con heparina, lo que hace es que se potencia la acción de esta antitrombina 3, los dos son anticoagulantes naturales, potencia la acción de la antitrombina 3 y vean, los blancos enzimáticos son todas las proteínas de la cascada de la coagulación que habían quedado activas. Bueno. Las otras proteínas que no son proteasas de serina, que son los cofactores el 5 y el 8, son inactivados entonces por las proteínas S y C. Esa es la función de las proteínas S y C, inactivar el factor 5 y el factor 8. Finalizamos entonces recordándoles que estamos atentos a sus comentarios en el chat. Queremos invitarlos a que realicen todas las actividades programadas para este capítulo, que realicen las lecturas. Si les quedan alguna duda, pues les insisto, en el chat estaremos atentos a atenderlas. Los esperamos en los foros, han estado interactuando muy juiciosos, los felicito por eso. Espero las tareas, vamos a revisarlas muy juiciosamente. Y bueno, ojalá hagan las actividades de evaluación porque les sirven para prepararse para la evaluación del módulo que ya será en la siguiente semana. Cordial saludo.